Buenos días. El día de hoy voy a estar trabajando sobre qué es la fabricación aditiva. Soy Ruiz Vargas Daniel Aviasari del grupo de quinto C de la carrera de mecatrónica y empezaré explicando qué es la fabricación aditiva. ¿Qué es la fabricación aditiva? La fabricación aditiva o fabricación por adición es un nuevo concepto de producción a través del cual el material, ya sea plástico o metal, será depositado capa a capa de manera controlada, allí donde es necesario. Con esta táctica, comúnmente se conoce como impresión 3D y se producen formas geométricas personalizadas según las necesidades de cada sector. Comparadas con otras técnicas de fabricación tradicional, esta tecnología reduce procesos intermedios, como la producción de utillajes, por lo que permite obtener piezas hasta un 90% más rápido. Es más, al utilizar únicamente el material para la fabricación de la pieza no se generan desechos. Los componentes tienen un coste menor y se produce de manera más sostenible. ¿Qué es necesario para llevar a cabo el proceso de manufactura aditiva? Para llevar a cabo un proceso de fabricación aditiva es necesario reunir los siguientes elementos: una computadora, un software de modelado y diseño en tercera dimensión, un equipo de fabricación aditiva, el material que se prescribe en cada caso para llevar a cabo la estratificación. Una vez se produzca un boceto en el software CAD, el equipo de fabricación aditiva leerá los datos en los archivos CAD y colocará o agregará capas sucesivamente de líquido, polvo o del material que se trate, capa sobre capa, para fabricar finalmente un objeto en 3 dimensiones. Si bien puede parecer que la producción en base a la agregación sucesiva de capas es simple, hay que señalar que existen diversas aplicaciones de esta tecnología, cada una con un grado de sofisticación distinto y orientado a satisfacer diversas necesidades. ¿Cuáles son las características de la fabricación aditiva? En primer lugar, es que se obtienen piezas un 90% más rápido, gracias a que se reducen los procesos intermedios. Además, se consiguen piezas geométricas perfectas y muy complejas que de otra forma serían más difíciles de conseguirse. Al fabricar las piezas, solo se utiliza el material, por lo que no se generan desechos y se produce de forma más sostenible con el medio ambiente, además de que se producen respuestas más rápidas a las necesidades del mercado y una diferenciación empresarial importante. La fabricación aditiva es un sector que está al auge y que destaca especialmente en la fabricación de implantes médicos o prototipos para ingeniería y diseñadores. Ventajas de la fabricación aditiva. Algunas de sus principales ventajas son su versatilidad, inmediatez para fabricación, su flexibilidad, reducen costes, tienen personalización para diversos diseños y métodos de impresión, son nuevos en el mercado, tienen un gran margen de mejora y son de alta calidad. Por otra parte, las tecnologías de impresión 3D nos podemos encontrar con la FFF o la FDM, que viene siendo el modelado por deposición fundida. El FDM, Fused Deposition Modeling, también conocido como FFF, Fused Filament Fabrication, es a menudo considerado el método base existente. Los elementos principales son una placa de impresión en la que se imprime la pieza, una bobina de filamento que actúa como material de impresión y una cabeza de extrusión, también llamado extrusor. El filamento será empujado y fundido por el extrusor de la impresora 3D que depositará con precisión el material capa por capa en la placa. Después tenemos el CFF, fabricación continua de fibras. Para la producción continua de fibras, la impresora utiliza dos boquillas de impresión. Una boquilla funciona como el proceso de extrusión típico, depositando filamento de plástico
que fabrica la cubierta externa de la matriz interna de la pieza del trabajo, mientras que la segunda boquilla aplicará un hilo continuo de fibra compuesta, ya sea de carbono, fibra de vidrio o Kevlar. También puede ser de HSHT a cada capa. Estos hilos continuos de fibras compuestas dentro de piezas moldeadas en 3D aumentarán la resistencia del objeto construido, comparándolo a las piezas metálicas. Atomic Diffusion Additive Manufacturing. El ADAM es un método industrial de impresión de metal a metal de Mark Forget. A primera vista, esto parece engañosamente y es similar al FDM. Sin embargo, esto se debe únicamente a que utiliza polvos metálicos incrustados en aglutinantes plásticos. Cuando el plástico se funde, estos polvos metálicos pueden ser dispuestos en formas exquisitas y el plástico se derrite y el metal se sinteriza en un patrón. El proceso funciona capa por capa, mientras que los cristales de metal pasarán a través de los enlaces de las capas impresas. De esta manera, es posible crear una sola pieza sin fisuras con una inmensa durabilidad estructural. Por otro lado, también tenemos el SLS, sinterizado selectivo por láser. Este proceso de fabricación aditiva, que utiliza la sinterización selectiva por láser, es el más utilizado en la industria. Se basa en la fusión de un metal en polvo. Las impresoras 3D SLS utilizan un láser de alta potencia para fundir pequeñas partículas de polvo polimérico. El polvo no fundido soporta la pieza durante la impresión, eliminando la necesidad de métodos especiales. Por esta razón, el proceso SLS es ideal para piezas con geometrías complejas, específicamente cuando tienen detalles internos como paredes delgadas o formas negativas. Las piezas moldeadas por SLS tienen excelentes propiedades mecánicas y una resistencia similar a las de piezas moldeadas por inyección. Después tenemos el SLA, estereolitografía. Fue inventada en los años 80 y la estereolitografía, SLA, fue el primer proceso de fabricación aditiva y sigue siendo una de las tecnologías de impresión 3D más populares para los profesionales de hoy en día. El SLA utiliza un láser para transformar la resina líquida en un plástico sólido a través del proceso de fotopolimerización. De todas las tecnologías de impresión 3D, la estereolitografía es la que produce piezas con más alta resolución y precisión, con detalles muy finos y con un excelente acabado superficial. Y después tenemos el LFS, estereolitografía de baja fuerza. La impresión 3D LFS es un nuevo enfoque de la estereolitografía que permite producir piezas perfectas, adaptándose a la geometría de la pieza y ofreciendo un perfecto equilibrio entre detalle y velocidad. El proceso LFS utiliza un láser personalizado y un sistema de espejo para polimerizar sólidos isotrópicos de resina líquida fotosensible a la precisión. Ahora pasaré a mostrar los materiales empleados para impresión 3D más comunes. En primer lugar tenemos el PLA, poliácido láctico. Este se suele imprimir a temperaturas entre 190 a 210 grados Celsius y es el más utilizado por su facilidad de impresión. Después tenemos el ABS, acrilonitino butadieno estirileno. Después tenemos el PET, después tenemos el nylon, el IPS, el poliestireno de alto impacto. Después tenemos el flexible, el elastómero termoplástico o el TPE. Por último tenemos el proceso de impresión 3D. Aquí les voy a dar unos pequeños pasos a seguir. El primero viene siendo el diseño o escaneo en tercera dimensión de alguna pieza a fabricar, de acuerdo a su uso y requerimiento de resistencia mecánica.
Después, pasaremos el diseño de la pieza a un código que la impresora pueda leer. Este código, el más común, suele ser un formato STL. Una vez tengamos ese código, hay que ingresarlo a la impresora 3D mediante alguna USB, micro SD o mediante su cable correspondiente. Una vez tengamos eso, preparamos la impresora para iniciar nuestro trabajo de fabricación aditiva. ¿Cómo? Calentando nuestra cama de impresión, calentando el extrusor, nivelando la cama y agregando su material correspondiente. Después de hacer eso, procedemos a iniciar la impresión. Y una vez terminada, se tendrá que despegar la pieza con cuidado de su cama de impresión. ¿Para qué? Para poderle dar sus acabados correspondientes, retirar soportes, entre otras cosas. Una vez hecho eso, tenemos el último paso, que será verificar la calidad del producto. ¿Cómo vamos a verificar esto? Mediante la ampliación de instrumentos de medición, como el vernier, flexómetro, micrómetro. De preferencia esos dos primeros, el vernier y el micrómetro, porque son de mayor precisión y te permiten ver que se cumplan los parámetros de la pieza. Y esto sería todo por este video.